Bueno, no sé, primero que nada decir que yo no soy experto en Spinoza, ni menos en Deleuze, así que no sé qué hago acá. No. Pero yo he estudiado más Deleuze que Spinoza. Es como, entonces, a propósito de la invitación de la Claudia, como que yo decidí afrontar no directamente como Spinoza, es decir, sino pasar a través de la lectura que Deleuze hace de Spinoza, porque me parecía más propicio para mis propios fines. Ya, entonces eso es una primera cosa, y en ese sentido también como que tengo más preguntas sobre Spinoza que respuestas, ¿sí? O sea, como que cómo entrarle si no a través de una pregunta. Entonces, y en el fondo es como uno podría resumir lo que voy a decir como una forma de hacer una pregunta que yo podría resumir básicamente como si hay una política de los afectos en Spinoza o no, que es algo que se debate constantemente, ¿sí? Entonces, sobre eso, quizás también decir que, lo mencioné como en la introducción que yo puse, que Spinoza se ha ido transformando como una suerte de, no sé cómo llamarlo, pero de un autor que parece ser que escondiese como una verdad del siglo XXI, de algo que nos llama para el siglo XXI y, bueno, aparte de que su historia biográfica es súper polémica, ¿sí? Parece ser que cada vez estamos más interesados en Spinoza, ¿sí? Yo tengo la impresión de que quien abre esa posibilidad de que hoy día nos interesamos en Spinoza es Deleuze. Como la lectura de Deleuze es importante para el fondo esa recuperación, pero también sabemos que en el fondo subterráneamente los grandes filósofos de la modernidad, digamos, continentales principalmente, fueron también lectores de un Spinoza que en algún momento estuvo súper prohibida la lectura, fue censurado. Entonces hay toda una historia de cómo, digamos, en la clandestinidad, ¿cierto? Se siguió leyendo Spinoza y por eso también esa aura de misterio le da también a su lectura algo, ¿sí? Sino que tiene una significación positiva de poder hacer, de capacidad de hacer. Y esa capacidad de hacer está contenida en el concepto de potencia aristotélico, porque el concepto digamos, lo que es en acto es aquello que realiza concretamente, en el presente, su potencia, su posibilidad, su capacidad de hacer. Por lo tanto, ese problema filosófico de preguntarse por las cosas y dividirla entre lo que es en acto y lo que puede ser en potencia, es, digamos, un problema del que no nos hemos zafado. Entonces, lo que puede ser en acto y lo que puede ser, o sea, lo que es en acto y lo que puede ser en potencia, que ese acto actualiza, valga la redundancia, es, como decía, un problema que tiene una versión, una arista política, no solo metafísica, y parte de las lecturas contemporáneas de autores como Spinoza, como el mismo Aristóteles, ¿sí? O como Bergson, la manera en que lo lee Deleuze, se trata en el fondo de traer este viejo problema metafísico a la arena política. Entonces, una pregunta que se deriva de la pregunta que yo hacía sobre Spinoza, si acaso hay una política de los afectos, nos lleva hasta esta cuestión de la potencia, ¿sí? Sí. En una clase de Deleuze, porque en el fondo, eso es una cosa de metodología. Yo estoy mirando dos momentos de Deleuze. Uno es la publicación de su tesis doctoral, que se llama Spinoza y el problema de la expresión, que es de 1967, y después unas clases que hizo en la Universidad de Vicente en 1981, en la clase que específicamente también habla de los afectos en Spinoza, mucho recorrido entre medios, ¿sí? Y uno de los problemas que plantea Deleuze ahí en esa clase
es que en el fondo no existe, Deleuze afirma que en Spinoza no existe el bien y el mal, ¿sí? Porque en el fondo, digamos, al hacer, en el concepto de acción, ¿sí? En el momento de hacer, se está actualizando todo lo que un cuerpo puede ser. En ese sentido, un cuerpo, al actuar, ¿sí? Actualiza una potencia, digamos en términos aristotélicos, es todo lo que puede ser. Por lo tanto, no hay nada que le falte, ¿sí? Y Deleuze hace ahí una interrogación, él está leyendo una correspondencia que tiene Spinoza, entonces dice como decir que a una piedra le falta la visión es igual de estúpido que decir que a un ciego le falta la visión. Porque el ciego lo que hace es hacer, actualizar todo lo que puede ser, ¿sí? Por lo tanto, de ahí no se puede derivar ni el mal ni la falta, ¿sí? Entonces, ese tipo de problema. Entonces, ¿dónde está el elemento ético? ¿Sí? Se pregunta Deleuze, ¿sí? Quizá eso hacia allá deberíamos conducirnos, ¿sí? Hacia allá nos va a llevar. Ya, en ese sentido, ese es como el panorama general. Quizás, y ahí por eso conocer la audiencia era importante, porque uno no sabe, o yo no sabía, como cuánta chala uno le puede poner, o sea, cuánto puede presuponer de conceptos filosóficos para llegar a una idea, pero yo presupuse que era mejor partir de algo más elemental que de algo más complejo, ¿sí? Entonces, la primera, ya entrando como de lleno en Spinoza, quizás una primera distinción es que, digamos, Spinoza parece ser, si uno lee la entrada a Wikipedia, cualquier parte, parece tener una discusión específica con Descartes, ¿sí? Y que frente a un dualismo, estoy hablando así de los términos clásicos de los libros, de el dualismo entre mente y cuerpo, parece ser que Spinoza propondría una cuestión que es distinta, de distinto orden, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que quiero explicar, ¿sí? Lo primero que quiero explicar es que, así si uno piensa como en teoría sociológica clásica, digamos, Max Weber, ¿sí? Va a decir que la modernidad tiene este elemento de desencantamiento del mundo. ¿Conocen eso, no? ¿Lo han escuchado antes, el desencantamiento del mundo? Por ejemplo, Husserl le llama como a ese proceso moderno la matematización de la naturaleza, que en suma de lo que se trata es de algo así como este gesto propiamente moderno de desanimar la naturaleza para convertirla en materia, ¿sí? Es decir, poder objetivar, ¿sí? La naturaleza, dividirla en sus partes, reconocer sus leyes fundamentales y poder operar sobre ellas, ¿sí? Todo el proyecto moderno consiste en esa autodeterminación subjetiva a través de la cual uno puede como intervenir la materia para determinarnos por nosotros mismos. ¿Se entiende eso que dije, determinarnos por nosotros mismos? Sí, porque si no hacemos algo, en el fondo estamos a merced de la vida creyendo en las cosas que nos dijeron los curas, ¿sí? Entonces aquí de lo que se trata es dejar atrás el pasado y agarrar el toro por la asta, la sartén por el mango y darnos una mejor vida. Esa es la idea de progreso, ¿sí? Entonces en esta desnaturalización, o sea, en esta desanimación de la naturaleza o desencantamiento, como le dice Weber, o matematización, racionalización también se le llama a ese proceso, ¿sí? Descartes parece ser sindicado como un actor fundamental, ¿cierto? Porque lo que hace Descartes es algo así como dividir la sustancia. Dividir la sustancia. Es decir, hay dos sustancias. Una sustancia que piensa y una que es extensa, ¿sí? Hay una cosa material y hay una cosa, si ustedes quieren, espiritual que piensa, ¿sí? En eso consiste
el juego del cogito cartesiano que no lo voy a explicar con detalle a menos que haya alguna pregunta después. Entonces, lo interesante es que, si ustedes quieren, la jugada cartesiana es producir algo así como un mundo que es matemático, susceptible al plano cartesiano, la extensión, ¿cierto? Creado por un Dios, pero Dios creó y se fue, ¿sí? Y una naturaleza pensante o una cosa pensante que es capaz de, en el fondo, conocerla, ¿sí? Entonces, Spinoza hace otra cosa. Spinoza uno puede leer a Descartes en la discusión que él tiene con Descartes, ¿sí? Lo que hace Spinoza es, por así decirlo, reintroducir un naturalismo. Y cuando digo reintroducir a un naturalismo, tengo que declarar que eso es parte de la lectura que hace Deleuze de Spinoza. Reintroducir a un naturalismo en el sentido de que, lo voy a decir así, también de forma deleuziana, hay una forma de pensar la sustancia de forma inmanente. Por eso parte de la presentación tiene que ver con la inmanencia, ¿sí? Entonces, para decirlo en términos simples, Spinoza va a decir, no existen como una cosa extensa y otra cosa pensante que la piensa. Lo que existe es una única cosa, que le va a llamar Dios, pero de aquí en adelante, cada vez que yo diga sustancia, usted tiene que asociar que es Dios, pero Dios es la sustancia, eso no estoy haciendo ningún truco, ¿sí? La sustancia. Entonces, Spinoza va a decir, existe una única sustancia. Y esa única sustancia se expresa, ¿sí?, a través del pensamiento y a través de la extensión. Y eso ya es curioso. La fórmula de la expresión nos tiene que interesar, ¿sí? Porque en el fondo, de lo que se trata, si ustedes quieren, de todo lo que se trata la metafísica occidental, que ha sido sistemáticamente deconstruida durante el siglo XX, es que en el fondo la metafísica de la entidad, de lo uno, de lo que es respecto de sí mismo y para sí mismo, ¿sí? Aquí Spinoza tiene otra forma de ontología en el sentido de que lo que es una expresión de otra cosa. Por lo tanto, si uno piensa en la cuestión más elemental que estoy mencionando, que es la cuestión de la expresión, ya se pone en juego un elemento móvil, ¿sí? Un elemento activo, ¿sí? Entonces, para decirlo en la jerga de Spinoza, tenemos una sustancia, ¿sí? Y de esa sustancia, lo que Descartes había particionado entre extensión y cogito, ¿sí? Él va a decir la extensión y el cogito son atributos de la sustancia, ¿sí? Por lo tanto, no son dos cosas distintas, sino que son dos fases o dos caras de la misma sustancia, dos expresiones de la misma sustancia. Decíamos la extensión y el cogito. Podemos llamarle pensamiento también al cogito, para que no nos perdamos con el latín. Decíamos, la expresión y el cogito son atributos de la sustancia, ¿sí? Es decir, uno podría decir atributos o formas a través de las cuales esta única sustancia se expresa, ¿sí? Déjenme dar un paso más. Dice Spinoza que todo lo que se da en cada uno de esos atributos, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, pensamiento, en el atributo del pensamiento, ¿sí? O una idea, ¿sí? No es una entidad, es un modo, dice. Un modo, ¿sí? Y al mismo tiempo, las cosas en la extensión, repartidas en el plano, por así decirlo, esas cosas tampoco son cosas,
O sea, esas cosas son modos, ¿sí? Es decir, su existencia, por así decirlo, pasa porque son expresiones de. ¿Sí? Los modos, ¿cierto? Entonces, demos un paso más. Y habiendo dicho lo de los atributos, ya habiendo dicho lo de los modos, que son dos cosas elementales de pensamiento de Spinoza. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? ¿Sí? Ya. Un cuerpo, dice Spinoza, Spinoza define un cuerpo por dos características, ¿sí? El movimiento y el reposo. El movimiento y el reposo, que es la ausencia de movimiento, ¿sí? Y por la rapidez y la lentitud, la velocidad. Pero también tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Sí. Uh-huh. Entonces, un cuerpo es lo que, por así decirlo, puede entrar en relación con otro cuerpo. Porque en el fondo, si se fijan, lo que define un cuerpo está dado por el movimiento. Y un movimiento solo puede estar dado por la relación de un cuerpo con otro, ¿sí? Y con esa pequeña definición tenemos una concepción de la corporalidad móvil, ¿sí? El cuerpo, entonces, es en relación con otro cuerpo, ¿sí? Y lo que ocurre con el cuerpo es que, por ende, un cuerpo puede ser afectado, ¿sí? Dice, puede ser afectado por otro cuerpo, pero además tiene una definición de cuerpo que es compleja, porque lo que, por ejemplo, como el movimiento y la velocidad definen a la extensión, ¿sí? A las cosas materiales, Spinoza dice que un cuerpo puede estar compuesto de partes, ¿sí? Y esas partes, a su vez, también están en movimiento. Por lo tanto, la definición de cuerpo de Spinoza no es una entidad fija, sino que es un conjunto de relaciones entre partes. Es decir, no solo un cuerpo se define por su relación por otros cuerpos, con otros cuerpos, sino que también se define por la relación entre las partes que lo componen. De hecho, Spinoza dice entre individuos, porque el concepto de individuo no es la persona, ¿sí? Lo que, por decirlo en términos simples, lo que se puede como individuar, ¿sí? Llamémosle parte, ¿sí? Entonces tenemos el interesante y complejo fenómeno de que cuando hablamos de un cuerpo, de lo que estamos hablando es de relaciones entre partes internas y relaciones con otros cuerpos externos, ¿sí? ¿Qué es una afección entonces? Una afección, podemos decirlo, es algo así como el encuentro, ¿sí? de un cuerpo con otro, cuyo efecto no, él dice, puede ser de muchas maneras. En el encuentro de un cuerpo con otro, se pueden dar muchos resultados distintos, puesto que las relaciones que componen cada uno de los cuerpos también son distintas, ¿sí? Es importante esta cuestión de la afección como un encuentro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Terminamos a las 6:30. No sé si termina como a las 6, pero conversamos de ahora, son 20 a las 6. Ya, bacán. Sí. Uh-huh.
tenemos entonces afecciones del cuerpo, como un encuentro, como una relación entre cuerpo y entre partes del mismo cuerpo, interiores y exteriores, ¿sí? Ya. Por otro lado, por el lado ya no de la extensión, sino que por el lado del pensamiento, ¿sí? Tenemos otra noción de afección en Spinoza. Para Spinoza, ¿sí? En términos de del pensamiento, ¿sí? La idea de una afección tiene que ver con la forma en que un determinado cuerpo es afectado y con aquello que lo afecta, ¿sí? Por lo tanto, en la idea de Spinoza de una afección siempre está incluido el exterior y el interior, ¿sí? Ya. Y con eso, con esos dos, con esa doble condición, tanto a nivel de la extensión como a nivel del cogito, yo creo encontramos un punto que es importante en Spinoza, y es que Spinoza va a decir que la ética tiene que ver con la adecuación. Permítanme formular esto con un poco más de detalle, ¿sí? Decíamos que Spinoza está discutiendo con Descartes. Entonces, una de las afirmaciones de Descartes, clásica, es que para que haya conocimiento tiene que haber una idea clara y distinta. ¿Sí? Esa es una forma moderna de decir como lo que podemos conocer es lo que podemos conocer clara y distintamente, ¿sí? Entonces, contra esa idea de claridad y distinción, lo que va a hacer Spinoza es proponer una idea de adecuación. ¿Adecuado a qué? ¿Sí? ¿Adecuado a qué? Adecuado a, ¿cómo decirlo? A lo que permite que la relación entre las partes se mantenga. Suena abstracto, pero en términos concretos, lo que significa es que una afección, ¿sí? Digamos, dependa cada vez más de las relaciones internas que de las relaciones externas. Dice Spinoza, cuando uno nace habitualmente determinado por afecciones externas, ¿sí? Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con la vida y con la ética, que tiene que ver con dejar de estar determinado por cosas externas y poder estar determinado por las relaciones internas, ¿sí? Para ejemplificar más claramente esta cuestión, yo les decía, esa es la idea de afección en Spinoza, ¿sí? Pero la afección, en tanto que en tanto que está determinada por elementos exteriores, Spinoza le va a llamar pasión, es decir, padecer, ¿sí? Y a lo que provoca ese encuentro, pero que está determinado por sus elementos interiores, le va a llamar propiamente afecto o acción. Déjenme agregar un elemento más a este mono para que se entienda. Yo les decía hace un rato atrás que el cuerpo
el pensamiento y las cosas no son sino modos de la sustancia. ¿Se acuerdan que les decía eso? ¿Sí? Eso significa que de alguna forma la sustancia, la divinidad, es decir, Dios, está contenido en su modo, en el modo en que se da el cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, Spinoza es acusado habitualmente de un cierto determinismo, porque de lo que se trataría, entonces, es dejar de padecer y actuar. Pero actuar no sería otra cosa que actualizar de forma, en el fondo, cada vez más propia la divinidad, de la cual es un modo, o de la cual es una expresión. Entonces, es como la discusión con Spinoza es, bueno, usted dice que no hay libertad, porque de lo que se trata es de que usted actualice, ¿sí? Exprese cada vez mejor la naturaleza de la sustancia. ¿Sí? En ese punto es uno de los puntos donde Deleuze entra. ¿Sí? Espérame, que me falta algo. Un elemento que faltaba. Spinoza se le conoce por lo que se llama la ley del conatus, ¿sí? Concepto de Spinoza. Y la ley del conatus, ¿sí? Del conato, no podría traducirlo, es básicamente que lo existente, el modo finito, porque el único modo, o sea, lo único infinito es la sustancia, el modo finito de la sustancia existente, lo que existe, su naturaleza es persistir en la existencia. Lo que existe es, digámoslo así en términos simples, ser es persistir. ¿Sí? Y solo en la medida en que ser es persistir, que es esta ley del conatus que Spinoza habla, nosotros entendemos de una forma entendemos de otra forma de que para Spinoza el afecto, entonces, que es una variación de la afección. Decíamos, existe una afección, pero una afección puede ser una pasión pasiva o una acción, ¿sí? Activa. Ya. En ese sentido, es que acción es activo, porque de lo que se trata es de mantener, yo decía, la relación entre las partes que componen un cuerpo, es decir, mantenerse viviendo, persistir en la existencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un afecto para Spinoza? Bueno, para Spinoza, en términos simples, el afecto es una acción que tiene que ver con persistir. ¿Sí? Persistir en las relaciones que componen ese cuerpo. ¿Sí? A eso es lo que Spinoza llama, por el lado del pensamiento, una idea adecuada. Es decir, una idea donde la afección es causada por el mismo cuerpo. ¿Sí? El afecto es generado por lo interior, por la relación entre las partes que componen el cuerpo. Es decir, actualiza su naturaleza, su propia naturaleza. Eso es la adecuación. Y la inadecuación, entonces, es igual a la confusión, es igual a la pasión. Padecer, es decir, tener una afección de algo exterior que no pertenece a lo que yo pude realizar. ¿Sí? Y en ese sentido, dice Deleuze, la pregunta ética es, ¿cómo nos vamos a transformar en activos? Como una pregunta que iluminaría, en el fondo, la lectura de todo el texto de
de Spinoza. ¿Sí? Ya, ¿cómo vamos ahí? Ya, entonces déjenme leerle una cosa. Yo lo puse acá al principio, pero, o sea, lo puse en la presentación que iba a hacer, ¿sí? Entonces, voy a leer una parte que es como, en el fondo, un capítulo, una frase, o sea, un extracto sacado del texto de Deleuze y el problema de la expresión, que cité para que se salieron en el afiche, ¿sí? Entonces, ¿dónde empieza la...? Ya, aquí. Dice, las afecciones de un modo, es decir, de un cuerpo, ¿sí? Se suponen en función de un cierto poder de ser afectado. Un caballo, un pez, un hombre, o incluso dos hombres, comparados el uno con el otro, no tienen el mismo poder de ser afectados. No son afectados por las mismas cosas exteriores, ¿cierto? O no son afectados de la misma manera por la misma cosa. Un modo deja de existir, muere, cuando ya no puede seguir manteniendo entre sus partes la relación que lo caracteriza. ¿Sí? Importante esa cuestión. ¿Qué es algo? Es un conjunto de relaciones capaces de ser mantenidas. ¿Sí? O como va a llamar Deleuze en el curso del 81, la composición de relaciones. ¿Sí? Voy a anotar aquí composición, porque habrá que volver a esa cuestión después. Ya, entre sus partes la relación que lo caracteriza. Igualmente deja de existir cuando, comillas, ya no está apto para poder ser afectado de un gran número de maneras. En breve, una nota sobre esto del gran número de maneras. ¿Sí? Una forma de definir el cuerpo es que puede ser afectado por un gran número de maneras. ¿Sí? O por un gran número de cosas y de un gran número de maneras. ¿Pero por qué esto del gran número? ¿Sí? Bueno, porque la distinción es con la sustancia. Porque solo la sustancia puede ser afectada de infinitas maneras. ¿Sí? La sustancia puede ser afectada de infinitas maneras y por infinitas cosas. ¿Sí? Por supuesto, la sustancia, todas las cosas que la pueden afectar, no es otra cosa que la misma sustancia. ¿Sí? Sí, Dios. ¿Sí? Pero como esta naturaleza de Dios, creo que es importante tenerla ahí como, porque es un poco rara. Por eso yo decía que es inmanente. No he respondido qué es lo que significa que es inmanente. Pero ya nos da una pista esto. Entonces, por ejemplo, la sustancia puede ser afectada de infinitas maneras, es decir, por infinitas cosas. Pero esas infinitas cosas que la afectan no son otra cosa que la misma sustancia. ¿Sí? Por lo tanto, es, si ustedes quieren, todo actuar y todo padecer en el acto cada vez. Ya, bueno, seguramente sí. Ya. En breve, dice, una relación no es separable de un poder ser afectado. Dice Deleuze. De manera que Spinoza puede considerar como equivalentes dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la estructura de un cuerpo? Entre paréntesis, la fábrica, que es la palabra que ocupa Spinoza. ¿Cuál es la estructura de un cuerpo? ¿Y qué es lo que puede un cuerpo? La estructura, esto ya es Deleuze, o sea, Deleuze aquí haciendo una maniobra, digamos. La estructura de un cuerpo es la composición de su relación. Lo que puede un cuerpo es la naturaleza y los límites de su poder ser afectado. Entonces, todo lo que dije antes era como un preámbulo para tratar de entender esta cuestión, ¿sí? O al menos yo, como yo la entiendo. Como lo interesante de la pregunta, o de esta operación que yo digo que hace Deleuze,
es que, ¿qué significa cuál es la estructura de un cuerpo? Bueno, aquí hay gente ya, este es el bio, psico, sí, hay recursos para pensar eso y quizás voy a ¿cómo decirlo? Mostrar la hilacha, pero en el fondo una noción de estructura típica, si ustedes quieren, es como consiste en un conjunto de leyes que posibilitan cierta relación entre elementos. Esa es una noción así como extraída de Ferdinand de Saussure, de Lévi-Strauss, ¿sí? Determinadas reglas determinan el juego de relaciones entre los elementos, ¿cierto? Y uno puede extraer, por lo tanto, los elementos estructurales, ¿sí? Es decir, estas reglas que posibilitan un determinado juego, ¿sí? Entonces, lo que dice acá Deleuze es que la estructura no es un conjunto de leyes que determinan relaciones entre elementos. Lo que dice es, la estructura de un cuerpo es la composición de su relación. Y la composición supone de suyo el elemento de cambio. Porque si algo puede ser afectado de múltiples maneras, de muchas maneras, entonces la composición de este cuerpo, mantener ciertas relaciones, es distinto en cada cuerpo. Por lo tanto, el elemento activo de mantener la estructura de un cuerpo está sujeto a este encuentro que decíamos, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que puede un cuerpo? La respuesta dice, lo que puede un cuerpo es la naturaleza y los límites de su poder de ser afectado, ¿sí? Porque si en el fondo se descomponen las relaciones entre sus partes, ya no puede ser afectado, ¿sí? Su poder ser afectado. Esta cuestión de su poder, Deleuze la dice con toda su intención, ¿sí? Hay un poder ahí. Pero el poder, como yo les decía, nosotros tenemos que, creo yo, entender ese poder al alero de lo que yo mencionaba en un comienzo. La cuestión de la potencia, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que puede un cuerpo? Es su potencia de ser afectado, ¿sí? En ese sentido, aquí suena como, quizás como el vigor de la frase queda más claro cuando cuando uno lo plantea en el sentido de la ética que yo planteaba en un comienzo. Es decir, que cada cosa es lo que puede ser, su poder de ser afectado, ¿sí? Y por lo tanto, no existe un criterio en ese sentido, si ustedes quieren, del bien y el mal, exterior a la acción, desde donde uno puede decir esa forma de poder ser afectado es mala o es buena. ¿Sí? Ya. Un paso más. Me equivoqué de texto. Un paso más, un paso más. Denme un segundo que estoy buscando una cita que...
Ya, a ver, acá está. Ya. Voy a leer ahora un pequeño pasaje de la clase de Vicente, ¿sí? Del 81. 20 de enero del 81. O sea, ¿cuántos años después? Como 67 al 84. 4 años después. Qué importante porque, bueno, en la medida en que dé el tiempo y el interés, quizá queda una pregunta sobre cómo, si hay alguna diferencia entre ese del 67 y el del 80. Ya, le habla aquí a los alumnos, ¿no es cierto? Dice, ¿ustedes recuerdan, si quisiera dar una definición absolutamente rigurosa, diría que la afección es el efecto instantáneo de una imagen de cosa sobre mí? De nuevo, la afección, ¿se acuerdan que yo les decía que afección puede ser o acción o pasión? ¿Sí? La afección es el efecto de una imagen de cosa sobre mí. La imagen, dice, sobre mí. Por ejemplo, las percepciones son afecciones. ¿Sí? La imagen de cosa asociada a mi acción es una afección. La afección envuelve o implica un afecto. Todo esto es preámbulo para la parte que me interesa. Son todas palabras que Spinoza emplea constantemente. Hay que tomarla verdaderamente como metáfora material. La afección envuelve un afecto. Es decir, que en el seno de la afección hay un afecto, dice Deleuze. Sin embargo, hay una diferencia de naturaleza entre afección y afecto. El afecto no es una dependencia de la afección. Está envuelto en la afección, pero es otra cosa. Hay una diferencia entre los afectos y las afecciones. ¿Qué es lo que envuelve mi afección? Es decir, la imagen de cosa y su efecto. Envuelve un pasaje o una transición, dice Deleuze. Solo que hay que tomar pasaje o transición en un sentido muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no estamos para nada en el dominio de la comparación. No es una comparación del espíritu entre dos estados. Es un pasaje o una transición envuelta por la afección. Por toda afección. Toda afección instantánea envuelve un pasaje o una transición. ¿Qué es ese pasaje, esa transición? No es nada más, no es para nada una comparación del espíritu, es un pasaje vívido, una transición vívida, lo cual no necesariamente quiere decir consciente. Todo estado implica un pasaje o transición vívida. ¿Pasaje a qué? ¿Entre qué y qué? Y bien, a ver, déjenme ver si dice acá lo que es, porque si no se los digo yo al tiro. Dice cercano, que ya, y bien, por cercanos que sean los dos momentos del tiempo, los dos instantes en que considero, hay un pasaje del estado anterior a un estado actual. El pasaje del estado anterior al estado actual difiere en naturaleza del estado anterior, y del actual hay una transición, dice Deleuze, una duración. Eso es lo que quiero en el fondo destacar. Entonces, Deleuze está haciendo aquí una diferencia entre afecto y afección, ¿sí? Decíamos nosotros que la afección tiene que ver con un encuentro, ¿sí? Tiene que ver con un encuentro de un cuerpo con otro cuerpo, y que ese cuerpo afecta también a partir de la relación que existe entre las partes que componen un cuerpo. Decíamos eso, ¿cierto? Pues bien, ese encuentro, a su vez, genera una imagen. Es muy importante esta cuestión. Yo no lo mencioné con detalle a propósito de Spinoza, porque nos implicaba darnos una vuelta muy larga. Pero en el fondo, lo que hace Spinoza es situar, por así decirlo, el nivel de la percepción y el nivel de la imaginación en un espacio transitorio, o sea, no transitorio, pero distinto de la idea. ¿Sí? Una cosa que establece Spinoza claramente es que en el fondo, cuando decimos que el cuerpo, lo material y el pensamiento son atributos distintos, eso quiere decir que nosotros no podemos ni conocer ni determinar el atributo contrario, sino por
no podemos explicar el atributo contrario por el otro. Es decir, no podemos explicar el cuerpo por la idea del cuerpo. ¿Sí? A nivel del pensamiento, nosotros tenemos una idea del cuerpo y al nivel de la extensión tenemos los cuerpos. ¿Sí? Pero no podemos reducir el uno al otro. ¿Sí? Porque en el fondo al atributo del pensamiento solo se le da a través del pensamiento, que es su atributo. La divinidad o la sustancia solo se da como pensamiento. Y a través de la extensión, la divinidad se expresa como naturaleza, no como pensamiento. Hay un paralelismo entre esas dos cosas, ¿sí? No obstante, existe una percepción y existe una imaginación que son los modos en los cuales las afecciones del cuerpo aparecen. No aparecen, pero sí, la palabra precisa no es aparecen, sino es, bueno, se perciben, ¿sí? Se conciben. Entonces, lo que está diciendo Deleuze aquí, a diferencia de lo que había dicho en el curso del año 67, es que de lo que se trata la acción, o sea, de lo que se trata la afección, ¿sí? Es, por una parte, de una imagen, de una percepción o de una imaginación de la relación del cuerpo con otro cuerpo y, por ende, de una, lo voy a decir en términos simples, aunque no sea preciso el que dice Deleuze, una respuesta. Porque sabemos que una afección o es una pasión o es una acción. ¿Sí? Entonces, lo que Deleuze está observando aquí en algo así como en Spinoza es una acción que se inicia por una imagen. ¿Sí? Por eso él dice, es el efecto de una imagen en mí. ¿Sí? ¿Qué es una afección? Es una acción provocada o efectuada por una imagen. En esta pequeña formulación radica todo un movimiento del pensamiento de Deleuze, ¿sí? Acerca de la imagen. Tienen que pensar en paralelo que Deleuze en esta misma época está haciendo los estudios sobre cine. Por lo tanto, toda la cuestión de la imagen tiene otro estatuto acá. Entonces, él va a decir además, en el fondo, la acción, es decir, sí. Que se deriva, la acción, es decir, lo que se deriva de la imagen, ¿sí? Es una instantánea. La imagen es una instantánea, o sea, la acción es una instantánea. Déjenme explicarlo. Lo que quiero mostrar con esta cuestión de la instantánea es que en el fondo, cuando decimos lo que puede un cuerpo, es lo que es capaz, es lo que puede en un momento determinado. ¿Sí? En ese sentido estábamos discutiendo cierta naturaleza del bien y del mal trascendental. Lo estábamos discutiendo en el sentido de que, bueno, uno es lo que hace y hace lo que puede, es lo que puede hacer en cada momento. ¿Sí? Cuando decíamos eso, lo que estamos diciendo es que en el fondo nuestra persistencia de existir, ¿sí? Nuestra naturaleza, nuestra capacidad de mantener una cierta composición entre las partes, se actualiza en cada momento en función de las relaciones que tenemos. Y la imagen es eso que muestra, de alguna forma, ese determinado encuentro. Se produce un encuentro, se produce una imagen, se produce una afección. ¿Sí? Es decir, una acción, una respuesta. Y así cada vez. Déjenme traducirlo en un término más simple para que se entienda. Es como, lo voy a decir así, a las distintas cosas que te pasan en tu vida, bueno, hago lo que puedo cada vez, ¿no? ¿Sí? Cada vez, hago lo que puedo cada vez. Entonces, en ese cada vez está la idea de instantánea que dice Deleuze. Bueno,
se produce una imagen, una instantánea, una foto, que con el lenguaje, hay que entenderlo con ese lenguaje, frente a la cual se produce una acción, ¿sí? Y tal. Entonces, eso pone de muy mal genio a la gente que quiere como, bueno, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque si usted está cambiando el criterio cada vez, no. Está diciendo que es bueno porque puede, ¿sí? Ya, ¿y dónde está el punto en donde como que evaluamos en el fondo cuál ha sido la naturaleza de los actos durante toda su vida, por así decirlo? Ese momento que el cristianismo tiene la forma del purgatorio, como uno llega y se traza una historicidad de un individuo o de un cuerpo en donde las distintas acciones a lo largo de su temporalidad son evaluadas, ¿sí? Entonces, ese es el punto de la distinción de Deleuze entre una afección y un afecto, ¿sí? Porque lo que quiere, de lo que se trata, dice Deleuze, es que, como leíamos en la cita, es que una afección envuelve un afecto, dice Deleuze. Pero no es lo mismo. Una afección, de nuevo, envuelve un afecto, pero no es lo mismo que un afecto. Son de diferente naturaleza. Veíamos, ya, con esto termino. Veíamos en Spinoza que, es el mono más acá, que lo que Spinoza llama propiamente tal un afecto es lo contrario de una pasión. Decíamos, hay una afección y esa acción tiene la forma de una pasión si es determinada externamente o la forma de un afecto si es determinada en función de sus relaciones internas, ¿sí? Eso es lo que Spinoza llama propiamente obrar, ¿sí? Y obrar adecuadamente, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Deleuze sobre Spinoza como un elemento que introduce Spinoza es que ese afecto, en el fondo, tiene que ver con el problema de la duración, es decir, de lo que ocurre entre instantáneas. Si definíamos la afección como una imagen, una instantánea, un corte, ¿sí? Digamos, hay un elemento adicional, dice Deleuze, que tiene que ver con el movimiento, si ustedes quieren, pero en definitiva la duración entre corte y corte, ¿sí? Y es en esa duración, en esa duración, le voy a repetir de nuevo la palabra, es difícil de explicar si no, digo que la duración en el fondo tienen que pensarla como el movimiento no espacializado. Es decir, yo puedo dibujar una línea de tiempo aquí, decir aquí hay un instante, pero desde ese punto de vista siempre es espacial. La duración es lo que efectivamente pasa de un instante a otro. Es decir, con un criterio puramente temporal, que uno puede entender el concepto de duración. Entonces, dice Deleuze, de lo que se trata es, en el afecto, es de la duración, de algo que ocurre entre instantánea e instantánea, entre afección y afección, y eso es lo que en el fondo en Spinoza está dicho como actualizar cada vez más o de manera más perfecta a través del tiempo la naturaleza de la sustancia. Por lo tanto, es decir, lo que se llama determinismo en Spinoza es decir, bueno, usted quiere como realizar a Dios. De lo que se trata es de la duración a través de ese movimiento a través del cual, si ustedes quieren, entre afección y afección, nos encaminamos hacia una determinación cada vez más propia, por así decirlo, propia de las relaciones que componen ese cuerpo. Eso diría en términos generales. Si hay preguntas podemos hacer detalle, podemos entrarle algo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias por escuchar atentamente. A mí me gustaría comentar algo que creo que, al menos por lo que yo he pensado, de repente puede ser más útil pensar como a partir del concepto de fotograma, más que como de fotografía, porque pienso que al final el fotograma funciona como esta imagen que se tiene en el tiempo dentro de algo más cinematográfico, como continuo. Y
pienso que desde ese punto puede servir mucho más porque creo que es como al final dos ejes que se están cruzando, que por un lado Deleuze tiene un pensamiento como más rizomático, mientras que si uno piensa como en términos de tiempo, por lo general va a ser más lineal. Primero la manera en que uno lo entiende, el tiempo lineal, entonces chocan esos dos, como esos dos paradigmas y es como difícil de unirlo. Y pienso que por eso mismo decir como que quizá, no sé, Spinoza se lava las manos al pensar que como que va a regir el criterio de cada momento, puede ser como un poco menospreciar como esa forma de entender que finalmente no se va a llegar a ese punto, a ese fotograma o a esa fotografía, de no ser por todo el continuo de acciones que se han ejecutado para llegar hasta ese punto. Y que por lo tanto, como me imagino que la convivencia armónica al final como de estas distintas potencias que pueden existir, como que tiene que ver con que como que se entienda la naturaleza del cambio en el fondo, del movimiento, como tú decías, y también como hacerse cargo de la potencia de uno mismo, como cuando tú decías como cómo nos volvemos potencia activa. Yo creo que al final es como en el fondo apelar un poco como a la voluntad. No sé si, o sea, no sé si estoy usando como bien la palabra, pero a la voluntad en el sentido de que cuando un modo de ser no se hace cargo de sí mismo, está al final como rompiendo con este contrato como del movimiento dentro de como una estructura social mayor. Como por ejemplo una persona que se deja estar o deja que las cosas ocurran de cierta manera, rompe también con el dinamismo de la vida como que es como en sí mismo lo que la define. Eso. No sé si se entiende. Igual yo entendí algunas cosas que me parecen interesantes. Una que me permite como precisar algo de Spinoza, que por ejemplo cuando Spinoza se refiere al suicidio, Deleuze lo menciona, en el fondo, claro, hay una acción que atenta contra la composición de relaciones, la destruye. Pero al mismo tiempo, y en ese sentido uno podría decir es mal, no es mal en el sentido de un bien o un mal, sino que se vuelve negativo por cuanto impide que persista la existencia, ¿sí? Pero al mismo tiempo es positivo porque actualiza una posibilidad de esas relaciones. Tiene una naturaleza compleja, por ejemplo, en ese sentido. A propósito de lo que significaría dejarse estar. Hay un acto positivo también en ese, digamos, para Spinoza. Es complejo ya. Eso es una cosa que diría. Y lo otro que me parece más interesante es lo del fotograma y de la fotografía. Eso es súper interesante porque en el fondo Deleuze va a decir en la imagen en movimiento, va a decir que en el fondo como la naturaleza del cine, su propia naturaleza, emerge desde el momento en que el aparato de registro y el de reproducción se separan. ¿Sí? Entonces, lo que permite esa cuestión, en el fondo, es producir el fotograma. Una serie de imágenes que van moviéndose a una velocidad, no me acuerdo cuánto, no sé por segundo. Entonces, lo que dice Deleuze es que en el fondo lo que crea el cine es una imagen en movimiento. Entonces, tenía una imagen, tenía otra imagen, pero en el ejercicio de la reproducción del fotograma, lo que aparece es otra cosa. No son cada una de las imágenes, sino que es una imagen en movimiento. Ya. En ese sentido, si extrapolamos ese problema del cine a lo que yo creo, aquí ya esto es lectura personal, de lo que está haciendo con Spinoza, es decir, como por así decirlo, como en cada relación vivida, ¿sí? Donde que es el efecto de un encuentro que produce una imagen, hay un elemento de lo vivido que tiene que ver con poner en movimiento esa imagen. Por lo tanto, hay algo del afecto que tiene que ver con cumplir, por así decirlo, homologando la cuestión, cumplir esa función de la máquina que pone en movimiento y crea una imagen. Por eso yo decía que es importante la asociación entre afecto y duración. Como hay algo que se está moviendo entre encuentro y encuentro. ¿Sí? Entonces, habría que estudiarlo con más detención, pero lo que yo me pregunto es cómo está leyendo a Spinoza en el 81 al mismo tiempo que está viendo millones de películas y que está pensando en justamente como lo que inaugura el cine. Ahí hay algo que es súper interesante. No sé si contesté.
Pero me parece interesante. Y un poco para llevar a la confusión, o más bien como provocación que tenemos nosotros a propósito del tema de emoción versus afecto. ¿Cachai? Porque hay una, voy a meter miles de preguntas. O sea, por ejemplo, si una sigue el rollo de Masumi, efectivamente emoción estaría en un plano más cognitivo. Sí. O sea, como en otra lógica. Sí. Versus afecto. O sea, hay una forma de poner las dos cosas conversando. Sí. Una es más leíble, otra más, tiene más lenguaje, emoción, Sí. el otro es como que en otro, ¿cachai? Uh-huh. O sea, a mí me aparecen miles de preguntas, se está hablando y dice, entonces, ¿qué es el amor? ¿Cachai? ¿Dónde la posibilidad está entre medio? Es esta imposibilidad de ponerle nombre, pero cuando sale afuera, a través de la emoción, ya, fome la pregunta, otra pregunta. Por ejemplo, cuando me dice, entonces cuando la Ahmed habla de las políticas culturales de la emoción, ¿qué está vinculando? ¿Cachai? ¿Cómo está metiendo el tema del affect para poder decir que aquí hay una política? Sí. O sea, que se transforma, yo lo puedo usar a propósito de cómo la emoción es canalizada para hablar, para producir, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, Sí, no sé. sí. O sea, yo lo pondría, quizás es un poco como burdo, pero siguiendo a Spinoza, como hay que dar un paso entre lo que es corporal y lo que es corporal y lo que es cogito, pensamiento, digamos, cognitivo, como tú estás diciendo. Entonces, para Spinoza, las emociones son producto de la idea. Están a nivel del cogito, no están a nivel de la extensión. Lo que es el amor, por decirlo en términos simples, es cuando el amor tiene, claro, el amor tiene que ver con que, por ejemplo, uno atribuye en términos de idea que lo que causa mi afección que coincide con, perdón, tengo una afección que tiene que ver con que se realiza mi afirmación, mi persistencia. Y eso es atribuido como causa a un elemento exterior. Y que calza que el elemento exterior me provoca esto. Entonces, la alegría, o como vendría a transformarse como en amor. ¿Cachai? Pero lo interesante, más allá de la explicación del amor, no es eso. Lo interesante es que, desde el punto de vista de Spinoza, tenemos toda una mecánica, por así decirlo, que es rebasada por una noción de naturaleza que es activa. El resultado de esa operación es que la afección y los afectos son operaciones de encuentro materiales de unos cuerpos con otros. Y eso es muy importante. Hay un elemento de duración, hay un elemento abierto, hay un elemento de si tú querés, de toma de posición, que es parte del afecto. Cuando hablamos de los afectos, hablamos de acciones. Ya. Pero otro es cómo se intelige eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se habla de política cultural de las emociones, de lo que se habla es que hay toda una matriz, toda una estructura, todo un régimen que permite inteligir esas operaciones de una forma o de otra. Claro, pero igual ahí cuando habla de la orientación, me parece que es como que se parece un montón. Sí, y Ahmed o Hamed, Ahmed, porque no tiene H. Ahmed. Ya, ella la Spinoza también. Claro, sí. Sí. Pero claro, pero ella toma toda esta decisión de nunca usar affect. En inglés no sé si es afección. Claro. Affect sería afecto. Claro. Sí. Y afección en inglés sería Affection. Claro, pero ella toma toda esta cosa con usar siempre emoción. Bueno,
no sé qué iba a elaborar a partir de eso, pero decir que lo de la orientación, o sea, no, con esta cosa de que efectivamente como que se mueve en este campo en que pareciera que estamos hablando de algo mental, porque cuando habla política control de la emoción, efectivamente está hablando de lo que estoy diciendo, como la estructura, la forma en la que se priorizan ciertas emociones, que son además, es algo que está entre una afuera y una adentro. Entonces, claro, está hablando de eso, pero después cuando habla de la orientación, se me parece mucho y a esto de ya no me acuerdo cuál de las palabras que utilicé, Pero Como si fuera insertada. claro, En el- sí. Pero ¿qué es lo que queréis destacar al decir que se parece? El concepto de orientación puso una Sara. No, a propósito de esto, no, es un poco para tratar de pensar cómo viaja esta idea y qué pasa con la idea del cuerpo ahí, ¿cachai? Ajá. Porque yo, cuando tú hablas, yo como que tiendo a pensar que estamos hablando de cuerpo, ¿cachai? Un cuerpo, otro cuerpo, cómo se afectan los cuerpos, ¿cachai? Y cuando la leo a ella, siento que viene del mismo camino, leo otra cosa muy difícil además de poner, que es que no es ni una adentro ni una afuera, Ajá. ¿cachai? Sí. O sea, un poco estoy tratando sin mayor orden de hacer como un qué pasa ahí si es que cuando cambia el término, porque cuando lo agarra Massumi se ve mucho más directa la relación, ¿cachai? Con Spinoza. Y cuando lo agarra Lasme, pareciera que pasó otra cosa entre medio. Eso es lo que estaba como tratando de cachar qué es lo que había pasado ahí y cómo y qué te pasaba a ti si cuando utilizamos emoción emparentado, porque no es lo mismo, pero muy emparentado, cuando hablamos de emoción en cuanto a orientación, como lo habla ella, muy emparentado con este concepto de afectación, ¿no? A lo Massumi, ¿cachai? Yo pensando, Spinoza, Deleuze, Massumi, y ella acá, ¿cuáles son esos caminos? ¿Qué le pasó? Claro, no, pero no sé. Es decir, ¿A qué bar se metió? claro, no, pero no, tampoco todo tiene que ser lineal, tampoco solamente... Ya, pero espérate, una cosa. Yo quizá creo que es importante recuperar el hecho de que un cuerpo es la composición de relaciones. Creo que eso es muy importante. Claro, porque Porque- no existe afuera del cuerpo, sino que el cuerpo es la Y porque el cuerpo no es una unidad, no es una entidad unitaria que como reconoce límites fijos, sino que al decir que es una composición de relaciones, lo que uno está hablando es de una actividad, ¿sí? Digamos, de una actividad de composición, de una tendencia a componer una unidad, pero no garantizada. Entonces ahí hay un elemento de la corporalidad que tiene que ver con el movimiento en un sentido y con la acción. Es como, Sí, si uno lo dice deleuzianamente, es como, en el fondo, eres lo que devienes cada vez que te encuentras con otro cuerpo, por decirlo de otra forma. O con... No, pero además eso como que te abriría la puerta para pensar más desde la sociología, así que, o sea, como la emoción, como esa coafectación o la generación social de la emoción, eso que sentimos miedo cuando todos sentimos miedo, o sea, que el miedo no lo siento yo, sino que es algo que se crea entre todos. Bueno, no sé, depende de qué sociología. Sí, Sí. una que juegue con el límite, pero en el fondo con esta sociología la emoción en alguna línea se tira para ese lado de que puede ser que entre todos vamos a crear esto y que después van en estas relaciones con los cuerpos en los que no están ni adentro ni afuera. Que en el fondo es una línea súper emparentada también con la sagrada. Sí, o sea, Podría ser. No, sí. no sé. No sé qué replicar. Tampoco sé por qué sería tan importante hacer cada distinción. Pero es interesante ese cuerpo con composición sin límite, ¿cachai? Eso me faltaba entenderlo bien, que era esa composición que se actualiza cada Sí. momento y que no tiene un límite. Y en esa línea hay que entender, creo yo, el concepto de afección, porque la afección de alguna forma es una respuesta, es una acción, Eso, ¿sí? una acción, claro. y lo que Deleuze llama aquí afecto, y hay que, como quizás para otro día, seguirle la pista, es que lo que Deleuze llama afecto es la duración. No es como un estado que me pasó a mí. El afecto es como el movimiento que se traduce entre
encuentro con otro cuerpo y otro. Es una idea extraña, pero que recupera la noción de apertura en el fondo, de que no está determinado. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el afecto, y la emoción, siguiendo la línea de Spinoza, viene por vía de la idea, por vía del cogito. Por lo tanto, si uno quisiera pensar, no es tan difícil pensar en una política cultural de los afectos, porque de lo que se trata es de las emociones, porque de lo que se trata es de cómo nombrar, pero también cómo orientar toda esta actividad corporal, ¿cachai? Cómo dirigir toda esa actividad corporal. Entonces, claro, como llamarle emoción, ponerle un nombre a una emoción, bueno, lo que usted tiene es pena. Eso define toda una operatoria de qué es lo que se hace con eso. ¿Cachai? No sé cómo lo resuelven ellos dos, pero... Aquí hay una duda más. Entonces, igual hay un dualismo entre el cuerpo y el cogito. Hay un paralelismo, diría, para ser preciso. Porque en último término, las dos cosas son como dos caras de actualización de una misma cosa. Y que es interesante esto, porque en la actualización se afirma esa única cosa. No está como fuera, uno no tiene que ir fuera a mirar ya, a ver cuál es la naturaleza de la sustancia para ver en el fondo cómo estas cosas la repiten. Lo que ocurre en Spinoza es que uno ve expresada la sustancia a través de su actualización. En ese sentido, en que solo se ve lo divino, por así decirlo, lo sustancial, a través de cosas que lo expresan, se juega un elemento inmanente, que como concepto también es muy interesante, digamos. Es como, bueno, ¿cuáles son las reglas que rigen esta conversación? Depende de las cosas que hagamos. En ese sentido, eso está inmanente a lo que hagamos. No está en el reglamento que está allá afuera, por eso. Súper. Oye, no harás tiempo. ¿Alguien necesita así desesperadamente si conoce una pregunta? Como desesperadamente, Sí. ¿no? Así como que voy a morir con algo, no. Sí, no voy para la casa. Ya. Pablo, millón de gracias. O sea, yo creo que el recorrido estamos es como lo mismo, pero Igual podría ser, o sea, ya se tiraron hartos Sí. elementos a la parrilla, Hagamos fotos. a la que... es que es intenso. Yo creo que también, o sea, muchas gracias por hacer el esfuerzo de comunicar algo que es súper complejo a personas que la mayoría no estamos vinculados a la lógica de la filosofía, así como el seguimiento, así que millones de gracias por eso. Así que te veremos pronto. Ya, gracias por...